Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial. Rubén Francisco Lena Bulgarelli, nacido en el departamento de 33, un 5 de abril de 1925. Fue ávido lector, jugador de fútbol y de pelota de mano, maestro, director e inspector de escuela, pero también albañil junto a los vecinos de Isla Patrulla, por ejemplo, para levantar policlínicas o reparar escuelas, y daba cursos de alfabetización de adultos por la noche, y de tarde era director técnico de un cuadro de fútbol. No sé si bastará la enumeración para abarcar el alma de una persona, de alguien que en 1960 publica su primer cancionero con A Don José y el Mangangá en el diario de la escuela que dirigía, en la que se sentía a gusto pues había pedido ir, presten atención, a una escuela con problemas. Quizás aquellos que eligen por amor lo que otros evitan deben ser especialmente particulares, con algo más en su partícula en relación a lo particulares que somos todos. En 1959 había hecho junto a Justita, vean qué nombre para una compañera, seguramente él era Justito para ella, había hecho, decía, el famoso viaje, por lo menos para los interesados en la historia de nuestra música popular, a Venezuela, al Centro Interamericano de Educación Rural. Allí, cuando las delegaciones de los demás países entonaban sus canciones, los de acá arremetían con uruguayos campeones y poco más. Esto contaba Lena, quien volvió con el secreto compromiso de generar un cancionero que se interpretase en forma masiva, pero sin sacrificar su calidad. Como comentaba Pepe, una cosa es decirlo y otra es hacerlo, y agregaba, ¿qué lo parió? Y Rubito Lena empezó a pintar su aldea, o sea, su pueblo, y los personajes de su pueblo. Por ejemplo, a Camundá, que cuando era joven decía, ¿qué hora es? La 1, y yo no he peleado todavía. Esto lo contaba cantando Lena a sus hijos, pero a comienzo de los 60 se cruza en su camino un dúo llamado Los Olimareños, y la historia imaginada comienza a tomar forma. Las primeras grabaciones son de 1962, aunque la masividad llega en 1965 con un disco doble, o sea con 4 temas, entre los que figura la polca de Cojinillo. ¡Arriba ese baile, compadre! Cachango y es asunto delicado. Cuando suena el acordeón en los cachangos y es asunto delicado. Y David está con la boca cerrada y anda de ojo revoleado. Y David está con la boca cerrada y anda de ojo revoleado. 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 Cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente para adentrar. Cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente para adentrar. Tienen miedo las mujeres caiga lío y ya están por disparar. Tienen miedo las mujeres caiga lío y ya están por disparar. 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 ¡Arriba ese baile! Esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestados. Y esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestados. Y allá afuera en la portera dragoneando un milico atravesado. Y allá afuera en la portera dragoneando un milico atravesado. Un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado. Pero mire Cachafá como la lleva aquella descolorada. Pero mire Cachafá como la lleva aquella descolorada. Y la vieja no lo mira muy a gusto porque ella se ha propasado. Y la vieja no lo mira muy a gusto porque ella se ha propasado. Porque ya se ha propasado, porque ya se ha propasado, porque ya se ha
propasado, porque ya se ha propasado. Está lindo el baile, compadre. La María en un rincón está entrompada porque no llegó el ñandú. La María en un rincón está entrompada porque no llegó el ñandú. Y el franel aprovechando la volada la convida con vermú. Y el franel aprovechando la volada la convida con vermú. 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 El farol ya poquitito haciendo pierna, cada vez da menos luz. El farol ya poquitito haciendo pierna, cada vez da menos luz. Y el Nico y la papá madre están pidiendo que toquen Cuartito Azul. Y el Nico y la papá madre están pidiendo que toquen Cuartito Azul. 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 Se acaba el baile, compadre. Ahora sí cayó el boñato que faltaba, peinado y bien afeitado. Ahora sí cayó el boñato que faltaba, peinado y bien afeitado. Dejó el baile por el medio en el progreso y se largó para todos lados. Dejó el baile por el medio en el progreso y se largó para todos lados. 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 Y está el baile hasta la boca de pareja y hay más gente para adentrar. Está el baile hasta la boca de pareja y hay más gente para adentrar. Y te cobran que cerrar la cara de perro sin derecho a protestar. Y te cobran que cerrar la cara de perro sin derecho a protestar. Sin derecho a protestar, sin derecho a protestar, sin derecho a protestar, sin derecho a... Si estás transitando por algún lado, si estás sintonizando 107.7 FM, si por las redes, si por alguna plataforma conectaste con 107.7 FM, te digo sí, que precisamente estabas escuchando una polquita a esta hora de la tarde, que también puede ser de la noche o puede ser de la mañana cuando escuches este programa, esta espontánea que te recibe espontáneamente con una polquita a cargo de los olimareños de Cojinillo, un clásico de clásicos que bueno, que ya levantaba polvareda acá en la radio, ya como quien dice se había armado un par de bailarines, ya habían arrancado por acá, y antes teníamos la voz de un querido colega, un querido músico de este país, alguien entrañable, que mucho tiene que ver también con la historia de esta preciosa emisora Uniradio, que es el querido Rubén Olivera, nada más ni nada menos que desde un programa antológico de la radiodifusión uruguaya que salió oportunamente hace unos años en radios públicas, concretamente en Emisora del Sur, que era justamente su programa Sonidos y silencios. Acá me acotan justamente, me tiran un pie. Yo, como era silencios, no sonidos y silencios, claro. Esos silencios tenían que ver justamente con dos amigos que me acompañan en este momento y que les doy el gran gusto de que estén en este momento haciendo un programa que vamos a conversar sobre el querido compositor Rubén Lena al centenario de su nacimiento. Así que Damián González Moreira, Mario Paz, un placerazo que estén compañeros de esta casa, compañeros de la canción Por Dentro, que estén armando este momento de escuchada de canciones de Rubén Lena, que es lo que le proponemos en esta espontánea, y donde justamente esa presentación que hacía Rubén Olivera sobre justamente el maestro Lena, mucho tiene que ver con lo que dio lugar a lo que muchos de nosotros o muchas de las personas que viven en este país no lo saben, que es tener un cancionero propio. Claro. Tener un cancionero que es uruguayo y que tenemos el orgullo de cantarlo no solamente en muchas reuniones familiares o de amigos o esa que sabemos todos en los asados o no asados, sino también en el exterior. Son canciones que nos representan y que de alguna manera Rubén lo traía justamente de sus orígenes y por qué motivo se daba esa historia divina que hasta el día de hoy no se encuentra en este momento de radio y en esta espontánea. Así que bueno, sean bienvenidos. Precioso el momento de estar con ustedes, Mario, Damián, y precioso el mate que me acabas de facilitar, Mario. Yo sé que están a dos termos, ¿están peleados? ¿A dos mates? No, yo te iba a decir una cosa, Alejandro. En primer lugar, saludar a la audiencia que nos está siguiendo a través de cualquiera de las formas en las que se puede escuchar, seguir escuchando esa herramienta tan hermosa que es la radio.
Y bueno, y te iba a decir justamente que yo No me traje vas a dar mate. mi auto propio mate, porque yo estoy peleado con todo el mundo. Sobre todo en esta altura del No. año, a esta altura del año estoy peleado con todo el mundo, y sobre todo con Mario Paz, que accedimos, llegamos a un acuerdo. Hubo un acuerdo, ¿no? A un Hay acuerdo una pipa imaginaria de la paz. de estar acá, Pero gracias a ti. de estar acá, Sí, se fueron justamente peleados. homenajeando a Lena. El último programa escuché que se iban Cerramos. peleados. Sí, se iban peleados. Tremenda. Además, Fue tremendo, fue un momento muy duro. Pero el Mariscal tampoco pudo, no pudo No hubo tampoco contribuir a que se uniera un poco ese dúo de la canción por dentro, ¿no? Pero Rubén Lena sí lo pudo, ¿eh? Eso sí, El eso es maestro, importante. el maestro. Eso es importante. Así que bueno, bienvenidos chicos, son de esta casa y aparte el hecho, digamos, de que ustedes estén acá, a mí me da también la tranquilidad de saber que estoy con personas que se dedican a esto de la canción, se dedican a esto del texto, de la literatura, de la canción y el poema, como bien lo decía Washington Benavides. Sí. Y de alguna manera nos encuentra en algo que disfrutamos mucho, que es el estar con la audiencia de Uniradio y el estar justamente con las canciones que nos han formado dentro de esta lógica de la canción popular uruguaya tan importante, tan querida y que rompe mitos de todo tipo, ¿no? Donde justamente han habido mecanismos que a veces no son del todo transparentes. Me refiero a los oportunismos de cuando la canción sirve o deja de servir, como pudo ser en determinado momento la salida de la dictadura, Claro. y luego parece que determinados sectores se olvidaron que existía el canto popular. Suele pasar. Suele ocurrir, y eso no es un resentimiento, por el contrario, No. porque justamente eso es lo que demuestra que la canción está vigente, que la canción está viva. A pesar. Y programas como La Canción por Dentro, programas como el de Rubén, Sonidos y Silencios, y lo que tiene que ver con la radio universitaria, mucho dice que esos aspectos oportunistas quedan absolutamente disipados, Sí, ¿no? sí. Vimos el programa de Numa, ¿no? Sonido de Todos. El Sonido de Todos es otra contribución fundamental, y Numa bien es lo un traías. Numa es un luchador de nuestra cultura, ¿no? Sin duda. Y qué necesario que es, si me permitís, Alejandro, también, agregando a esto que dice Mario muy bien, qué necesario que es que existan cada vez más espacios, ¿no? de este tipo en diversos medios públicos. Parece que actualmente esa también es una disputa y una batalla cultural que hay que reivindicar una vez más. A veces cambian los actores, cambian las banderas, y a veces los actores cambian las banderas, en una combinación que es bastante compleja, pero siempre pasa eso, ¿no? De que la canción alternativa o lo contrahegemónico tiene que estar luchando por su lugar. Y me parece que una de las cosas que tuvo este periodo y nos trae muy bien la figura de Rubén Lena es esa necesidad por buscar una voz propia, por buscar un lugar, un espacio para decir lo propio. Rubén Lena fue un maestro de escuela, hizo magisterio, un docente, un compositor de canciones, que fusionó esas dos cosas en su ejercicio de la docencia, de una manera, digamos, súper interesante, porque ahora eso parece que está consagrado, que está dado, que es algo normal. Tenemos incluso a un músico que es Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, ¿verdad? Pero eso en cierta época no era nada normal. La poesía era algo que más bien circulaba en los libros, y la literatura era algo que circulaba en los libros, bien a pesar de que no siempre fue así en la historia de las letras. La narración oral, la oralidad en general, ha sido una herramienta de pasaje y de difusión de la poesía que ha sido, yo creo que la más extensa en lo que tiene que ver con esto de la cultura de contarse cosas, ¿no? Pero la supremacía de lo que tiene que ver con el mundo de lo letrado tuvo, sobre todo después la Ilustración, y en los siglos XIX y XX, un soporte fundamental que fue el libro, y bueno, y era la forma de acceder a lo que se consideraba la cultura, y todo lo que no fuera encuadernado quedaba como en un segundo plano. Y la canción, como es un soporte móvil y como es un elemento
sumamente volátil, ¿no? Dura lo que ahora uno lo puede escuchar y lo puede seleccionar y lo puede buscar, pero en la época de Rubén Lena no. Es algo que son un montón de obviedades que tenemos que ir como deconstruyendo para entender la época y también la complejidad de la figura de Lena. Y recuperando también, y recuperando, claro, que la canción era algo que se perdía, ¿no? Se escuchaba en ese momento y después era sumamente efímera. Claro. Y este hombre, Rubén Lena, después de terminar su trayectoria formativa, su proceso formativo como maestro y empezar a trabajar por allá por la Sierra del Yerbal en el año 49, tuvo un trabajo en el territorio, una participación como docente, como maestro rural, referente para la comunidad, pero no un referente que hacía depender a la comunidad de su figura, ¿no? Como bien podría ser, ¿no? Maestro, letrado, el que sabía leer, el que sabía tal cosa, o la institución Estado, el Estado, ¿no? A través de la escuela en lugares muy remotos. Bueno, las formas de ejercer el rol podía haber sido esa, ¿no? Es decir, soy el intermediario entre el Estado y la comunidad, claro, o soy parte de la comunidad, pero a su vez cumplo un rol que es importante para toda la sociedad, ¿no? Es decir, soy un vaso comunicante entre la comunidad y el Estado, pero soy parte de la comunidad. Sobre ese aspecto, en el correr de este encuentro, me gustaría justamente profundizar, porque ahí te quedás con algo que yo en un ratito también quería conversar con ustedes, acerca de el rol del pedagogo, el rol del maestro, el rol del educador, claro, y su vínculo con la canción. Pero vos que estás por ahí, querida Radio Escucha, querido Radio Stream, te puedo decir que tengo acá a un personaje que le han hecho un homenaje en vida. Me enteré que le están haciendo un programa en vida, un homenaje en vida, que no lo termine, que se llama justamente Mario Paz. No, quiero que me cuentes, no es para irme de tema, porque justamente voy a vincular esa vida tuya de músico con Rubén Lena y las canciones que seguramente has tocado de Rubén y que capaz que tocas. ¿Qué decís vos? ¿Vos qué decís, Diego? ¿Tocará alguna? Las cosas... No sé, pero la gente ya está expectante. Mirá que ya están mandando mensajes. Sé que Diego ya están revisando de que Mario Paz se va a tocar una de Lena. Que no lo haga. Pero quiero que me cuentes, porque las radioescuchas, los radio stream están por ahí, mirándonos, que nos cuentes esta experiencia tuya con el maestro Lena y cómo vinculamos esto. Porque, por ejemplo, esta polquita que escuchábamos de Cojinillo, seguramente escuchamos voces muy jóvenes, que eran los olimareños en la primera versión. Hay varias versiones de Cojinillo, pero esta es la primera. Sí, esta es la primera, y es un disco que inclusive estaba en mi casa, lo escuchaba en un combinado puntal, un combinado que era a válvula. Combinado, hacía tiempo la escuchaba esa, Explique, Mario, qué es combinado. Yo ya no entiendo. ¿Te acordás cuando se hablaba de un histórico, combinado de fútbol? ¿Te acordás? El combinado ese decía también. El combinado venía a ser lo que después fue el tocadisco, pero antes era el combinado. Y en mi casa había un combinado que forma una radio AM y FM AM y onda corta, un valvular, una válvula del tamaño de un florero, y después el tocadisco. Eso era un combinado en esa época. ¿Escuchabas de Cojinillo? Mi padre tenía, inclusive hacíamos bailes barriales cuando se podía, y hacía un baile en la casa y venía todo el barrio, cosa que ahora no puede pasar. Y ahí teníamos un par de discos de Adiós mi salto y un par de discos de Los Olima, y ahí escuché esta versión, o sea, me crié escuchando esa canción. Y la influencia de Lena, bueno, es la influencia de los olimareños, no lo puedo quitar yo a Lena de Los Olima, ¿no? Porque fue lo primero que pude escuchar de nuestro canto popular. Yo digo, ¿por qué le traigo esto, Paz? Le traigo porque yo escuché la canción por dentro, escuché el sábado, sí, y me quedé preocupado porque con esto de que le van a hacer un homenaje en vida, ¿usted está pidiendo pista ya? ¿O qué? No, pero creo que hablar de mí... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que lo autorizan a hacer un homenaje en vida? Pero lo que pasa es que hay algo que... Me quedé preocupado porque se lo pregunto acá en vivo y en directo, en una espontánea. No le puedo contestar, porque imagínense que en un homenaje a Lena hablar 10 segundos de Mario Paz es un sacrilegio.
Así que se va a tener que quedar con las ganas. Bueno, ya nos enteraremos con la audiencia de qué se trata esto, pero bueno, son cosas que quedan picando en el programa. No ahora, ¿no? Pero en otra intervención yo lo que quiero después hacer un aporte de la incidencia musical de Elena en la música uruguaya. Bueno, precisamente un poco el centro que le levantaba era para eso, para saber usted cómo vincula esta mecánica no hablemos de centros, por favor, porque no es el día indicado para Mario Paz. Yo para mí tampoco. Lo digo por delicadeza. Y creo que para el operador tampoco. Yo creo de que la radio, lo que sí me gustaría aportar desde lo musical, que es lo que me compete, ¿no? Es lo que puedo hablar, capaz o no, pero es lo que se acerca. Creo que sí. Vamos a decir que sí porque estamos entre amigos. La incidencia de Lena en la música fusión del canto popular. Lena es fundamental en la murga, en el canto murga de los Olima, es fundamental la incidencia de Lena en que ellos pudieran recrear lo que era un redoblante con una guitarra, por ejemplo. De ahí viene Jaime Rosa, todo lo que quieras, pero los primeros fueron el Pepe y el Braulio, eso sin duda, ¿no? Pero aparte hay otro detalle que creo que la mayoría de la gente no es que ignore, pero lo han dejado pasar por alto. Y es la incidencia de la música venezolana que les trae, cuando les trae Estrofa de Amor, Ni las estrellas que alumbran el mes. Todas esas canciones que la gente cree que a veces te dicen de los olimareños son canciones venezolanas, ¿verdad? Y es Lena el que le trae ese material. Y a mí me parece que la incidencia del joropo tocado en guitarra, más que nada por el Pepe, que lo hace de una manera inconfundible. El Pepe tiene dos características. El toque del candombe es del Pepe. Es del Pepe. Es únicamente del Pepe, porque pega en un momento, hace capaz que en su inconsciente recrea un piano y le pega con toda la palma de la mano. Repica un poco, ¿no? La guitarra. Pega, sí. Y después el joropo hecho por los Olima es el único joropo que escuché alguna vez, porque no llega a ser venezolano del todo. Es muy especial, pero es muy de ellos. Hay un toque de guitarra muy especial de los Olima, y para mí eso es fusión. O sea que destacás eso. Sí, destaco eso porque después los Zúcaras, los Hacheros, todos, hay toda una línea. Todos empezaron a seguir ese camino, y el dúo de canto popular tiene una incidencia tremenda en nuestro canto en general. Así que lo veo porque tuvo una incidencia musical también. Sí, vamos a ir saltando en el tiempo. Sí. Y vos, Sí, yo quisiera decir una cosa respecto a eso, que es una cosa que está bastante vinculada. Parece que coordináramos Mario Paz y yo, porque no creo. A esta altura creo que sí, que sería bueno que hicieran un programa de radio, ¿no? La gente no sabe que no coordinamos porque estamos peleados, pero si no fuera por eso, la gente, no están peleados. La realidad de lo que yo quería decir tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo en el año 49 se va a la Sierra del Yerbal, Lena, a la escuela rural, y en el año 59 gana una beca y se va a Venezuela a un congreso, al congreso del que es donde rural. pasa justamente es donde lo que él dice, debe recibir ese. Lo que dice Mario. Él se vuelve con una cantidad de discos que son los que después comienzan. ¿Se dan cuenta? Le pasa a los olimareños, ¿no? Totalmente. Él ya venía de una tradición también de haber grabado un disco anteriormente, lo destaca muy bien en la recuperación que hace Rubén Olivera, y había grabado algo, pero él no tenía específicamente, más allá de la motivación que Víctor Lima le dio en 33 cuando llega y le dice, che, quiero comenzar a componer canciones, y le dio para adelante Víctor Lima, ¿no? Claro. Dale, metele, y ahí empieza. Pero ¿qué pasaba? No tenía específicamente es decir, él no era un cantor, era un compositor de canciones, pero no un cantor necesariamente, ni tampoco un guitarrista. Y sin embargo, bien que se valió, digamos, de sus herramientas, las que tenía, para poder, y creo que su condición de educador, su formación, es lo que hizo que él tuviera esa continuidad en esa búsqueda. Ahí hay otra hipótesis posible para encontrar a Lena, me parece. Y no tomárselo tan en serio, ¿no? Porque en realidad era un disfrute. Darse el permiso de que eso sea algo lúdico también. Totalmente. Una búsqueda. Una maravilla. Y que la canción no tiene por qué ser una cosa totalmente acabada y brillante y maravillosa de una. ¿no? Claro. Eso lo decimos mucho en el taller con Mario. Y aparte, Damián también está muy empatizado con el taller, porque ahí es donde demuestra eso que nosotros tantas veces contamos e intercambiamos en el taller, que es que para ser músico no se tiene por qué tocar un instrumento, ¿no? Elena es el que más lo demuestra. Tenía la música, nuestra música, nuestro instrumento más completo, la garganta. Claro. Hace minutos, Mario traía justamente esto de la fusión y cómo, por ejemplo, saltándonos el tiempo, porque estábamos en los principios de los 60, pero ahora nos vamos al año 71, por ejemplo, a ver, cuando justamente Elena se anima a componer una canción murga, es decir, con redoblante, es decir,
donde escribe los textos justamente de Todos detrás de Momo. Todo detrás de Momo. Como en tantos países ha sucedido, en esa canción está sucediendo una revolución. Y de eso, de alguna manera, los invito a escuchar ahora, justamente un tema que vos mismo, Damián, proponías, Sí. para que el público ahora con nosotros, y después que suene, por lo menos pisémosla un ratito, si no se nos va medio largo, porque está Sí. bueno pisar otras, Sí. ¿no? Picar otras. Piquemos algo de Noche Noche, ¿no? Sí. Precioso. Temón. Suena antiguo, una música perfecta, y en el cielo temblorosa. Lloran de amor las estrellas, suena antigua, una música tan alta que en el cielo las estrellas tienen vaga la mirada, suena antigua, una música tan alta que en el cielo las estrellas tienen vaga la mirada. Noche, noche, suena antigua. Bueno, justamente, ese... Sería el popular marciano ahí en el Rodolante, ¿no? Sí, Sin ¿no? duda. Sí, creo que Divino, divino percusionista. Y hablábamos justamente, mientras escuchábamos esta canción, que una de las cosas que hay que rescatar de Elena es ¿quién escribe tantos hits? Es decir, claro. ¿quién escribe una canción que dice va a durar por 50 años? Cuando es un ejercicio donde vos lo estás haciendo en el momento, y quién dice, bueno, por ahí a lo mejor te propones escribir una canción que dure 50 años, que se escuche, Sí. pero no necesariamente tiene ese no creo resultado. que Pero yo no creo que Elena fuese de esos autores que se por eso. proponía algo. Yo creo que no, por lo que estamos analizando Yo aquí, creo ¿verdad? que tiene tanta frescura y tanta verdad, es tan natural, mismo la ejecución de Los instrumentos, ese ¿no? dúo, ¿no? Era tan natural que me parece que para mí era un placer para ellos primero lo que hacían, y Creo que, por no ejemplo, había una búsqueda. Claro, Todos detrás de Momo, por ejemplo, esta canción, son ejemplos de la potencia que tiene la canción popular uruguaya en esa sinceridad, en esa transparencia, en esa sinergia, en esa definición acústica que tanto cuesta en muchos países y que tantos países sí lo tienen definido. Hablábamos fuera de micrófonos recién de cómo, por ejemplo, el blues no llega, Claro. pero por ejemplo, cómo este sonido de la canción murga nos llega al extremo de que la cantamos en cualquier lado o la silbamos en cualquier momento cuando vamos caminando o cuando nos encontramos con amigos en una reunión. Ese poder creo que es algo que no está escrito en ningún manual, ¿no? O sea, que forma parte del paisaje sonoro, el patrimonio, Sí, diría, sonoro. el paisaje sonoro nuestro. claro. Eh, Trasciende obviamente lo urbano, ¿no? que trasciende lo urbano, que Claro. trasciende un montón de intenciones comerciales o no comerciales, ¿no? Porque pasa una cosa que es interesante de notar, ¿no?
en el fenómeno del canto popular, donde si ampliamos un poquito el diafragma, como decía don Bocha Benavides, vemos que en los años 60 aparece un Dylan, aparece cantando contra la guerra de Vietnam, o aparece un Pete Seeger cantando a favor de la paz, o aparece yo qué sé, la nueva canción catalana, Giorgio Gaber y Angelo Branduardi en Italia, la canción francesa, ponerle con Brel y como es el amigo Ferré. Y un fenómeno occidental, ¿no? Con sus representaciones, la nueva canción, la nueva trova cubana, la nueva canción nuevo cancionero argentino. El cancionero argentino, claro. Violeta Parra, que es anterior, bueno, con Brasil con todos sus movimientos, ¿no? Con la Tropicalia y con los movimientos. Acá se empieza a expresar una cosa similar de la mano de creadores como Aníbal Zampayo, Alan Gómez, Anselmo Grau, claro, Alfredo Citarrosa, anterior Biglietti, por ejemplo, Los Olima, y el mismo digamos Rubén Lena, que tiene una particularidad, ¿no? Cuando vos hacías la pregunta recién, Alejandro, sobre el propósito del creador o no, hay una cosa muy interesante que yo repasaba ayer, me quedé con ese dato, ¿no? Que pinta a la persona también. Cómo a través de la acción se ve la persona. En el año 80 y algo, don Bocha Benavides le hace un pedido a Lena, plena dictadura, ¿no? Rubén Lena fue expulsado en el año 77 de la educación pública, destituido. Fue destituido. Como tantos docentes, como muchísimos docentes que fueron destituidos en una purga de la dictadura fascista que tuvimos en ese momento, y se vino, bueno, se fue rebuscando con otras formas de vida y con la solidaridad de muchas compañeras y compañeros. En ese momento se da una conversación entre Bocha Benavides y Rubén Lena, que es un pedido de Benavides, que estaba trabajando con Banda Oriental, para que Lena hiciera una recopilación, o fue un intermediario, digamos, entre la editorial y Lena, para que justamente este autor hiciera una recopilación del cancionero de los olimareños. Bien. Y en ese gran cancionero, Lena hace una selección de una cantidad de canciones enormes y solamente elige una de su autoría. Eso lo destaca Pellegrino en la investigación que hizo Rubén Lena, maestro de la canción del año 2009, de Banda Oriental justamente. Y después, bueno, dice el mismo Pellegrino que primó un poco la sensatez de la gente de la editorial, que dijo, bueno, acá hay que hacer otra cosa, hay que poner más canciones de Lena, porque no puede ser que por la humildad del autor queden fuera un montón de canciones que deberían estar, si alguien más objetivamente armara un cancionero de los olimareños, realmente incorporaría un montón de canciones de Rubén Lena, que es el principal creador que nutre el repertorio de los olimareños. Yo sobre esto, antes de darle la palabra acá al querido Mario, me quedo pensando con esto del educador, que te decía, bueno, vamos a traerlo en este encuentro. Sí. Sobre todo el rol de esta generación. Es una generación que tiene un fuerte compromiso con el republicanismo, con la democracia, con la autodeterminación de los pueblos, con lo que es la educación popular y con salir a territorio, como bien decías al principio. No, dirían no con salir, estar en territorio, convivir en el territorio, estar en territorio, claro. Es decir, salir justamente porque él se radica allí como maestro rural, y justamente desde allí comienza un periplo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, por ejemplo, te traigo La Uñera. La Uñera es una de las primeras composiciones, ¿sí? Que es una samba, creo, ¿no? Sí. Que justamente la toca, es una composición de Oribe Mariño también con él, ¿no? Editado por Sondor. Lo buscaba ayer justamente y traía este dato, que él lleva las canciones directamente a la escuela. Claro. Es decir, él empieza a interpretar su propio cancionero en la escuela con los chicos, pero además, algo que quiero traer, y que no es específicamente un tema maniqueo, y es que esta generación, él es un poco más joven que el maestro Julio Castro. Claro. Y esta generación es la que sale a los territorios. Las misiones pedagógicas integraron justamente una generación de educadores
con un alto compromiso, y no es de extrañar entonces que ese compromiso incorporara en este paisaje sonoro la construcción de un discurso, ¿no? Ese discurso que ellos estaban buscando, ese discurso era justamente el de la construcción de una nación con determinadas características, una nación muy joven aún, allá por mitad del siglo XX, y donde justamente, o ya ha entrado a la década del 50, fíjense ustedes que podría haber corrido la misma suerte que corrió desgraciadamente el maestro Castro. Claro. Porque su destitución no fue en vano, y sin embargo, de algún modo, él pudo seguir y pudo retomar en la década del 80 muchas publicaciones. Traías recién la experiencia con el Bocha, y eso trae justamente un elemento muy claro, es decir, que él nunca dejó de lado ese compromiso, con un compromiso que es a su vez político, pero también desde el lugar pedagógico. No sé si se entiende esa diferenciación. Bueno, esa búsqueda de lo republicano, esa búsqueda de lo participativo, de lo creativo, de lo lúdico, por momentos, y esto no quiero tirar así un balde de barro acá arriba de esta mesa, por momentos a veces le da la impresión de que como que se perdieran esas referencias de ese Uruguay creativo. Sí, en lo educativo, en lo pedagógico. Y en lo musical. Y en lo musical. Es decir, aquí había determinados anclajes, como pudo haber ocurrido en otros países donde había determinados objetivos y donde por momentos, sin comparar épocas porque sería un error, pero yo digo que eso a mí por lo menos me hace sentir como a gusto cuando yo visito a estos autores, ¿no? Pero fíjate que pasa algo muy raro, Alejandro, con eso, que es, por un lado, cómo surgen estos creadores. La búsqueda de democracia, de participación. Estos creadores, ¿no? Ahí en el lugar, representando autores, a personajes del lugar, como de Cojinillo, que nombra a la Papa Madre, y diferentes personajes populares que son retratados ahí, y son a veces nombrados con una cosa que es que no es ni un retrato, es una sombra, es una silueta, ¿no? En términos literarios, ese es el nombre de algo, de alguien, en una cosa muy pasajera y muy efímera de una creación. De una creación. Pero que sin embargo tiene su justo equilibrio entre lo anónimo de ese personaje que podía ser cualquiera y lo de ese personaje particular que el creador toma y rescata, que podía ser cualquiera, pero sin embargo es él, ¿no? Y esta postura política, me refiero a esa decisión ciudadana de Elena de llevar las canciones a la escuela, es algo que también lo hizo Víctor Lima, y que andaba recorriendo las escuelas sin guitarra, sin nada, cantando a capela, no era instrumentista, claro. Y fue algo que se hizo de parte de estos autores, que lo hizo Alan Gómez, que lo hizo también, yo quiero destacar eso, porque no podemos ser injustos, que lo hizo, por ejemplo, el Sabalero también. Claro. En el año de su muerte estaba haciendo un proyecto con las escuelas las escuelas con primaria, llevando sus canciones a las distintas escuelas, ¿no? Estaba cantando con los niños. Claro. Y bueno, y un montón de gente lo ha hecho. Pero qué interesante que eso no se pierda, no muera, porque si bien existen muchísimas experiencias y sin duda que las hay, ¿no? Ahora uno viendo lo que sucede adentro de los liceos sabe que los compañeros y compañeras docentes trabajan un montón de cosas, de un cancionero muy amplio. Hay que ver socialmente, y ya no la escuela, ¿no? Porque la escuela es un reflejo. Hay que ver socialmente, como sociedad, qué valoramos, ¿no? Cuando decidimos conceder determinadas licencias radiales, cuando decidimos apostar a determinados fondos concursables, cuando con las políticas públicas de un Estado, es otro punto, ¿verdad? ¿Qué cosas decide sostener? Claro. ¿No? Porque todo eso ya sucedió y ya es un patrimonio nuestro, Rubén Lena. Tanto así que ha sido, yo el otro día leí una resolución secundaria, sacó una resolución en el año 2012 diciendo que a Don José era un himno popular, ¿no? Eso fue una declaración de Mujica, de un decreto de Mujica, y en secundaria se tradujo en
la letra y la música de esta canción va a ser la que está publicada en el libro de Guillermo Pellegrino y la transcripción, como se llama, musical de Eduardo Larbanois, y se considera, bueno, y cómo ha sido esa canción también, y cómo se institucionaliza una parte del Estado. Claro. El Estado toma una parte de esa creación y se institucionaliza, claro. pero sin embargo hay otras cosas que no. Claro. ¿No? Y hay otras batallas que quedaron por el camino y que siguen quedando por el camino. Bien, transcurre el tiempo de este programa que ya de alguna manera también empieza, como quien dice, a cerrarse, porque creo que esta charla da para mucho más, seguramente en alguna canción por dentro, o por qué no en una nueva espontánea, porque este tributo, este encuentro con el maestro Rubén Lena no termina en este momento, pero sí creíamos que era más que necesario y más que oportuno que Uniradio no pierda la referencia, ¿verdad?, de nuestro cancionero. Y es algo que nos hemos propuesto siempre como equipo, ¿no? Es decir, claro, como equipo de comunicación, el hecho de saber de que la música es algo que para esta radio es fundamental, y la canción popular uruguaya es parte de su definición, ¿no? Yo quiero citar algunos de los éxitos. Recién citabas a Don José. Digo éxitos porque es lo que se entiende más, las canciones más conocidas, por ejemplo, ¿verdad? Para justamente darte a vos ese pie, Mario, en el sentido de que empiezo así rápidamente a citar algunos nombres, ¿no? Aunque nadie quiera, quiero, al Paco Bilbao, Cuando empieza a amanecer, y La Patrulla, Moni Delantal. Claro. Pero Moni Delantal es una joyita, por ejemplo, ¿no? Del Templado, Cada vez que miro el cielo. Sí, canciones que no nos daría el tiempo ahora para picar, alguna más seguramente vamos a picar ahora, pero darte a vos el elemento de que nos digas musicalmente cómo puede lograrse componer tantas canciones que tengan tanto repercusión popular. Yo creo que no hay primero, no creo que existan palabras para definir cómo se puede componer. Eso es algo que yo ya tengo. Es una ideología mía, ¿no? Es muy difícil explicar. Yo creo es muy difícil. Me imagino, desde claro. lo técnico sí, pero desde lo inspirativo, es muy emocional la música. Más que nada en el caso de Lena, ¿no? Que era muy inspirado en su realidad y, como decía Damián, el compromiso, porque Lena tenía un compromiso con la sociedad, ¿no? Y con su pueblo. Entonces, ahí lo emocional tiene mucho que ver, como para yo poder decir por dónde viene la mano. Yo lo que creo que sí tenía. Yo trabajé mucho tiempo con Bocha y seguramente los veo similares en muchas cosas en ese sentido. Y a ver, ¿cuáles serían esos puntos? Es la musicalidad interna que uno tiene adentro, ¿no? Ajá. Yo creo que Elena escribía y ya tenía la melodía, ¿no? Estoy convencido de eso. Ya estaba la melodía. Sí, yo creo que componía con la melodía. Pero ahí me estoy jugando algo que nunca vi, que no soy testigo. Claro. A mí, por ejemplo, Ahora, muy difícil para rematar esto. A mí me cuesta mucho poder definir cómo lo hacía. Hay una cosa que, por ejemplo, más allá de la propaganda que tuvo la canción popular en determinado tiempo, o en determinadas épocas que la tiene, vieron que hay como subidas y bajadas de épocas, pero, por ejemplo, me di cuenta que yo tenía un cancionero popular de grande. Claro. Es decir, un país que tiene una intersección muy fuerte de Brasil y Argentina. Pero hay gente que no se da cuenta nunca, Alejandro. Bueno, yo me di cuenta, y lo digo realmente con orgullo, en el sentido de decir, la canción Murga, cuando escucho, digo, esto es nuestro. O sea, yo tuve la experiencia de picar una canción en un congreso, de poner una canción del Sabalero en un congreso, no viene al caso qué congreso y en qué lugar, pero no fue en Uruguay, ¿tá? Y habían 200 personas en ese congreso, y yo estaba justo en la cabina y le digo justamente al operador, che, ¿te animás a poner esto? Justo le tenía que hacer la participación Uniradio, y cuando pusieron la canción del Sabalero, se hizo un silencio. Claro. En ese lugar. La gente empezó a escucharlo. Y claro, ese tipo de experiencia, es que me doy cuenta que estando afuera, decir, esto es Uruguay, o sea, esto es uruguayo. Sí, ¿no? O sea, pasa así. Pasa así. Eso tiene que ver con no solamente con lo sentimental, tiene que ver con la musicalidad, que vos decís. Pero no quería dejar pasar algo que dijo Damián hoy, que está bueno, que está muy bueno, esa parte que le hablaba de lo del Estado, de lo de las escuelas, Pero yo cuando él hablaba, yo recordaba que no hace mucho tiempo fuimos con Numa a Merinos, que es un lugar muy alejado, es entre Paysandú y Tacuarembó, no sabría ni cómo llegar. Dónde es que era queda. Tan lejos que se rompió la camioneta. Merinos, era tan lejos que se rompió la camioneta 2 veces. Pero acá voy a esto, y está bueno contar, que hay como dos Uruguay a veces, ¿no? Capaz que uno lo ve a veces con la cabeza. Más de uno, capaz, claro. Capaz que más de uno. Más de dos. Y está bien lo que dijo Damián, pero a veces vos sabés que vas a un lugar sí tan alejado
Y cuando Numa fue a cantar, llegó una escuela entera, todos los niños, toda la escuela estaba sentada adelante, el público atrás. Que acá es imposible verlo. Eso que decía Damián, en algunos lugares pasa, alejados. Estaban todos los niños, pero lo más increíble fue que todos los niños cantaron cada canción de Numa, porque la conocían. Entonces, mira, ¿pero qué me importa a mí que en un lugarcito? Bueno, pero se Sucedió. puede. O sea, pasa en algunos lugares. Sucedió. Porque o no están contaminados con lo que estamos contaminados nosotros, Claro. vamos perdiendo y nos vamos llenando de información y le Claro. vamos perdiendo amor a lo cotidiano, a lo Claro. sencillo, entre comillas, ¿no? Para Así que irnos- no está todo perdido. Para irnos, capaz que a lo mejor, obviamente, podemos hablar de a Don José como en ese precioso recital que dieron a la llegada del exilio de los olimareños en el estadio antológico que quedó grabado para la historia social y popular del Uruguay a nivel de la música popular. Pero ahora quiero invitarlos a que elijan algún tema mientras Mario seguramente prepara la guitarra para irnos despidiendo. Yo creo que sí, que yo quiero ver trabajar a Mario Paz por una vez. Pero mire que Ya está estamos hablando. llegando a Bueno, a ver, diciembre. mientras prepara la guitarra, a ver, yo por ejemplo, yo les propongo, mirá, aunque nadie quiero que el día que yo me muera, traigan un buen guitarrero, con la garganta en enero y manos en primavera. Aunque nadie quiero que el día que yo me muera traigan un buen guitarrero con la garganta en enero y manos en primavera. Aunque nadie quiero que el día que yo me muera, que el día que yo me muera traigan un buen guitarrero con la garganta en enero y manos en primavera. Y que le ponga afición a una milonga de aquí, a una milonga de aquí, y el medio de la tensión, sepa decir la razón del pago donde nací. Échele nomás. Que sobre todo resuene, sobre todo la bordona, sobre todo la bordona, y si el silencio mantiene su pesadez de corona, no sabe lo que conviene. Y eso de la madrugada como la luz en la sierra, como la luz en la sierra, la garganta arrebatada, la garganta arrebatada, la garganta arrebatada, levanten alma mi tierra. Aunque nadie quiero que el día que yo me muera traigan un buen guitarrero con la garganta en enero. Y bueno, con una canción de esta uno indudablemente que sigue cantando. Pero por ejemplo, mencionábamos eso, Damián, de lo que fue el encuentro de los olimareños, Sí. El reencuentro con su pueblo. Sí, claro. ¿no? Y una canción como Don José, que es un himno, pero no un himno de mármol, no un himno de hierro ni de Exactamente. lata, sino es un himno popular. Sí. Hay una diferencia, A ¿verdad? mí me pasan, tengo sensaciones encontradas. Hace pocos días escuché en la Plaza Independencia una banda militar tocando a Don José, ¿no? Y cómo se dan las cosas, ¿no? Que puede ser un himno popular de la resistencia, como lo fue en el Estadio Centenario esa noche, Sin duda. pero también se dio la paradoja de que esta canción fue la que eligieron los militares para dar los comunicados de golpe de Estado. Entonces, cómo a veces se da una batalla cultural de apropiación de determinadas cosas que tienen legitimidad social y popular. Ese Como es un peligro también. Esta canción logró una legitimidad popular, la gente la adoptó como propia. Entonces, fue una canción que la dictadura eligió Ujú.
como propicia para dar su mensaje, ¿no? Eso es interesante. Eso es interesante también analizar. Ahí tenemos las voces, por ejemplo, de ellos con un coro multitudinario. Y esa fue una fiesta de la democracia. Escuchémosla, por ejemplo, unos pasajes nomás. Los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo que don José orienta. Bueno, justamente vieron ese coro, ¿no? Es decir, no son solamente ellos, no es el dúo cantando que encontró justamente el repertorio del maestro Rubén Lena, sino que es el pueblo cantando. Donde surge acompañando, la ¿no? clásica, yo estaba ahí esa noche. Claro. Vos sabés que yo no estuve ahí esa No, noche. yo tampoco no era nacido, pero bueno, sí. no, Yo usted lo es muy escuché en joven. vivo usted por la es- 30. ¿Viste lo que dijo recién, no, Mario? Sí, fue un golpe que bajo. no era nacido. No, él es tremendo. Él te A él se le ataca. cayó la cédula. Él es un Everest. Es un Diego, Everest se le de cayó la cultura. cédula al revés, ¿entendés? Al revés se le cayó la cédula. Junté la cédula. Bueno, es así. Pero bueno, mira con lo que te voy a responder. Mira lo que le voy a responder a la audiencia. Con un pomelo. Sí. Miren. Eso- Pomelo. mi comentario te importa un pomelo, digamos. Esta es la respuesta. Pomelo, viste, de Capusotto. Acá tenemos a Pomelo, que me lo gané hoy en mi otro trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas. Qué Miren, lindo. entonces, Muy ¿viste? bien. Me porté muy bien. La universidad tiene una cuestión ¿y salarial saben por qué es importante, esto? ¿no? ¿Saben por qué es? Porque es una historia que ya viene desde el viernes. Sí. Los compañeros en cabina lo conocen perfectamente. Porque abrí las canillas de vuelta y hay agua. En Ciencias Económicas me gané este pomelo. Bueno, muy ¿Vieron? bien. ¿Vieron? Muy Eso bien. es Lo un que poco es lo que sucede. La lucha presupuestal, mirá Y miren lo que logra. Un la pomelo inflación. de la Sierra del Yerbal, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, breves noticias así cortitas. Hagamos Sí. una venta de esta gente, se las trae Diego, ¿sabes? Porque esta gente siempre está haciendo cosas culturales. Y se viene la despedida del taller de canciones de bienestar, Sí. donde esta gente, don momento. Mario Paz y Damián, integran justamente el plantel docente, que es quien se encarga, digamos, de trabajar con la despedida ahora de este ciclo 2025, que va a ser entonces el día sábado El próximo. día sábado, sí, vamos a estar ahí con... Es el día donde cerramos la cultura fiesta del año 25. Vamos a estar de 14 a 21 horas en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y ahí van a estar todos los compañeros de la propuesta de cultura de bienestar, es decir, taller, tanto lo lúdico como lo artístico, ¿no? Taller de danza, de teatro, de títeres, Mario, ayúdame, la murga, el coro de niños, creación de canciones, Todo decís. ajedrez. O sea que arranca Está bien, temprano. está bien. Ando- Teatro, te- murga, ajedrez. Y va a haber rueda de pizza también, y de mate, y de... Danza, ¿Usted qué va a hacer? danza ¿Quién va? contemporánea. danza contemporánea. también. Sí, sí, Completito, como bien dice. ¿Y arranca Sí, a qué o hora? sea, de 14 a 18:30. Bueno, sábado 6 de Totalmente diciembre, gratuito. entonces, despide justamente el Taller Cultura de Bienestar, estamos en cuenta también. Y bueno, nos vamos a retirar de esta Sí. espontánea tan linda que hemos construido, gracias a los compañeros que están aquí presentes, con una despedida que va, una canción despedida de algún modo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Vas a presentarla o cierro el programa? ¿O cierro el programa y la presentás? No precisa presentación, es una murga canción. Una murga canción. ¿Podemos criolla cantar? para mí. Yo ¿Podemos quisiera cantar decir una también? cosita antes, ¿Podemos desafinar contigo? Claro que antes sí. de irnos. Me gustaría decirte una cosita, Dos agradecerte cositas. No podía faltar el agradecimiento. No, la Sí, oportunidad, pero de él, porque lo de él es una cosa. realmente Para, esa despedida, esa me encanta escuchar las despedidas tuyas. No, Así que dale, pero dale. realmente la canción por Conde, dentro no vale. pudimos hacer un homenaje a Rubén Lena porque empezamos después de su nacimiento, recordemos que él Sí. nació en abril, Sí. ¿no? Y por lo tanto nos diste la oportunidad de estar acá, que para nosotros era muy importante, en este momento donde no siempre porque en cierto momento, como hablamos tanto hoy más temprano, la música mediática, hubo un nicho de mercado para lo contrahegemónico de la música popular. Y hoy no es tan así. Pero sin embargo, aunque no haya un nicho de mercado para eso,
Voy a recordar al Bocha cuando decía y citaba a un poeta: la poesía no se vende porque la poesía no se vende, ¿no? Y me parece muy interesante, por eso estamos acá. Queremos agradecer, porque levantar las banderas de la creación de aquella gente que escribió Pobre Joaquín, por ejemplo, como Rubén Lena, poniendo en primer término que hay gente que pasa hambre, que hay gente que tiene demasiado y hay otros que se mueren de hambre, y plantear la posibilidad de pensar en una sociedad distinta, ¿tá? Y luchar por ella. Nosotros creemos en eso, como creía también Rubén Lena, como creía don Bocha Benavides, que lo citamos tanto y para nosotros es una referencia, y por eso estamos acá y por eso queremos agradecerte también. No, gracias a ustedes realmente por venir a construir con la audiencia de Uniradio este momento de espontánea, que bueno, que disfrutamos tanto y que seguramente lo vamos a poder seguir disfrutando cuando se venga el 2026 a través de la canción Por Dentro, así que muchas gracias Damián González, Mario Paz. Gracias a vos. Muchas Alejandro, gracias. Y al Conde. Sí, yo dije el mariscal, pero es el Conde. El mariscal es el señor Ramiro. Claro, hoy ¿qué pasó? El señor Ramiro estaba en sus dominios, le dimos déjalo. permaneciera en sus dominios. Bueno, muchas gracias Diego Varela, Sofía Sicabo también en lo que es el control de cámaras, también muchísimas gracias, y por supuesto van a poder acceder próximas horas a este encuentro también en la web de Uniradio. Van a ver algunas imágenes muy lindas del maestro Rubén Lena y de los jóvenes olimareños comenzando su carrera allí de la mano de este gran compositor, verdad, que nos ha regalado este cancionero que juntamente con otros grandes compositores ha desarrollado esta cultura de la música popular uruguaya que tanto nos llega, así como de las de otras tantas músicas, pero esta en particular. Y que tiene tantas fases que es imposible abarcarla en un ratito, pero hicimos todo lo posible. Realmente hicimos el intento y bueno, y ojalá que haya sido ese intento del agrado de todas y todos ustedes. Alejandro Puch, estuve conversando con ustedes también, intentando conducir este programa, gracias a estos maestros que tengo acá a mi lado. Y bueno, otro maestro que es el que va a hacer la despedida de este encuentro de espontánea, nos dirá de qué se trata. Al canto, al Paco Bilbao. Venimos desde el pueblo, de la raíz del pueblo, y a cantar, y en la noche se abre toda nuestra emoción. Venimos desde lejos del hondo y misterioso carnaval. El hombre es un muñeco, el hombre es un muñeco de sueños, nada más. La luna olimareña nos ha visto esperar, soñando con las luces de un viejo carnaval, soñando con las luces de un viejo carnaval. Venimos desde el pueblo, de la raíz del pueblo, y a cantar, y la noche nos pone alas a nuestra voz. Somos un sueño humilde que trae su mensaje y ya se va como una serpentina que vuelas por llegar. La luna olimareña nos ha visto esperar, soñando con las luces de un viejo carnaval, 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 soñando con las luces. Bueno, gracias maestro Rubén Lena, muchas gracias Mario Paz y Damián, bueno, gracias. El hombre es un muñeco de sueños nada más.
porque el azar también es parte del dial.